Buenos días. Hoy vamos a ver la clase de historia. Continuamos con el tema desarrollo de la independencia. Vamos a tener el cierre de este tema. Estamos viendo el valor honestidad. La frase es ser auténtico, actuando siempre en base a la verdad. Bienvenidos a jueves 15 de octubre del 2020. Iniciamos. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que es la independencia. ¿Quién me quiere hacer algún comentario acerca de la independencia, de lo que hemos visto durante la clase? Hubo etapas que en una era Miguel Hidalgo tratando de pero fueron como asesinados por lo que hicieron. Después fue en otra, que fue de otra persona, no me acuerdo cómo se llamaba. Muy bien, tuvo así varias fue pasando. Etapas. Muy bien, tuvo varias etapas la lucha, ¿verdad? ¿Y cuánto duró la lucha por la independencia, niños? ¿Un mes? Tres años. 3 años. 3 años. 2 años. No, más. 8 años. 10 años. Aproximadamente 10 años. O 11 años. Sí. Wow. Yo lo dije, maestra. ¿Y para cuándo estaba programada la independencia? ¿Para qué mes? En diciembre. Diciembre, pero se adelantaron ¿En diciembre de qué año? En 1915. 1915. 1810. Mire, 1810. Muy bien. Y se tuvieron que adelantar ¿Por qué adelantaron, Carmina? A ver, ¿por qué porque fueron descubiertos. Fueron descubiertos. Y en la madrugada. A ver, pero ¿fueron descubiertos de qué? ¿De qué fueron descubiertos? De lo que planeando. Los niños que estaban haciendo porque pensaron que eran fiestas. Muy bien. ¿Y eran reuniones estaban planeando lo que iban a hacer? Planear la independencia. Planearlo. Muy bien, porque estaban en contra de quién? Del gobierno español. Real o algo así era. Éramos gobernados por los españoles, ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes eran los que se reunían en esas juntas o reuniones? Los criollos. Miguel Hidalgo, Allende, y otra persona. Había una mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? No era Ortiz. Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Y en qué casa se reunían? Josefa. De doña Josefa y de su esposo, ¿verdad? Que era Miguel Domínguez. En esa casa hacían las reuniones para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya dieron una recordadita. Vamos ahora a continuar con la última parte de lo que es el desarrollo de la independencia. ¿Está bien? Vamos a poner mucha atención para contestar lo último que nos queda del tema. ¿Cómo resuelves tus diferencias con alguien con quien no estás de acuerdo? A ver, ¿cómo resuelven ustedes algún problemita, alguna diferencia, algún desacuerdo con alguna persona? Dialogando. Dialogando, muy bien. ¿Qué más? Platicando, dialogando, ¿verdad? ¿Haciendo qué? ¿Esas manos qué representan para ustedes? Respetamos su opinión. Libertad. Un pacto, paz, ¿verdad? Como un saludo, como que es paz, una reconciliación. Y también respetamos su opinión. Muy bien. ¿Cómo supones que se concluye una guerra que ha durado casi 11 años? Eso es lo que duró la guerra por nuestra independencia, casi 11 años. En 1820 habían pasado ya 10 años desde que comenzó la lucha por la independencia de México. Muchas muertes habían ocurrido. El país estaba en la pobreza. Imagínense un país que dure tantos años en guerra. Pues se vienen muy pobres, ¿verdad? Estaba en la pobreza y el ejército que luchaba por la causa independiente
se encontraba muy debilitado. ¿Qué quiere decir debilitado? Pues ya sin fuerzas, cansados, muy poca gente, porque algunos ya habían muerto en la lucha, con muy pocas armas. El panorama no era muy esperanzador, pero varios sucesos avivaron la lucha y permitieron el fin de ella, o sea, que continuaron hasta el final. La consumación de la independencia. Las primeras décadas de 1800 no fueron fáciles para España. Después de su enorme poder en varias regiones del planeta, algunas de sus colonias empezaron movimientos armados para independizarse. Además, en 1808 fue invadida por Napoleón y su ejército. Tras varios años de lucha, en 1814, España logró que los franceses abandonaran su territorio y Napoleón reconociera a Fernando VII como rey. Entre las órdenes de Fernando VII o Fernando VII, que significa lo mismo, hubo una en especial. Decretó ilegal la Constitución de 1812, también conocida como Constitución de Cádiz, hecho que tuvo consecuencias inimaginables, como la consumación de la independencia de México. Este documento contenía ideas liberales que perjudicaban a diversos grupos poderosos, como los militares, los hacendados, los mineros y el alto clero. Este último grupo se formaba por los integrantes más importantes de la Iglesia Católica. El clero, el alto clero eran los que integraban a la iglesia, los sacerdotes, todos los que estaban incluidos ahí en la Iglesia Católica, cuya familia formaba parte de la nobleza o de la realeza, como los canónigos y los abades. ¿Qué mandatos contenía la Constitución de Cádiz que molestaron tanto al alto clero? Bueno, vamos a ver. En la Constitución de Cádiz había algunas indicaciones, ¿verdad? Que el alto clero se molestó, no estaba de acuerdo en esa Constitución porque había algunos mandatos que los molestaron. Vamos a ver el primero. En la Constitución de Cádiz se escribió que la implantación de una monarquía constitucional, es decir, el rey ya no tiene el poder absoluto, sino que gobierna con base en las leyes de una constitución creada por los miembros de una corte. Entonces, ahí en esa constitución decía que el rey ya no tenía poder para gobernar. Y eso molestaba al clero, ¿verdad? También desaparecieron, se escribió que hubo desaparición de los tribunales especiales, como la Inquisición dirigida por la Iglesia, que hasta entonces se había hecho cargo de castigar los delitos de traición a la patria. La Iglesia, la Inquisición, fue una etapa donde la iglesia se encargaba de hacer castigos. Con todas esas herramientas, utensilios, castigaban a las personas que traicionaban a la patria. ¿Sí? Los golpeaban, los azotaban, los amarraban de las piernas con esos picos como esposas, pero les iban apretando así y esos picos iban apretando sus manos o sus pies, ¿verdad? Entonces eran formas de castigar a la gente. Maestra, una vez en la Ciudad de México fuimos a un museo que se llama Museo de la Tortura, donde habían cosas así. Ah, sí, porque así se castigaba antes, ¿verdad? Qué feo. Bueno, entonces eso también se quitó, se pidió que se quitara y también se reconoció en la libertad de expresión y de imprenta. Eso quiere decir que ya cualquiera podía escribir un libro o cualquiera podía expresar sus ideas, hablarlo, ¿verdad? Porque antes todo era prohibido, no podías expresar
tus inconformidades, no podías escribir en un periódico algún artículo o escribir tu propio libro, y ahora sí. Entonces, eso se pidió en la Constitución de Cádiz. Esto significaba que todos tenían derecho a expresar y a escribir lo que pensaban. Entonces, poco a poco fueron cambiando y a favor de la gente, ¿verdad? Entonces, la declaración de ilegalidad de la Constitución de Cádiz dejó tranquila a la clase alta de España, pero otros integrantes de la sociedad no estaban de acuerdo y por eso hubo algunas rebeliones importantes, como la del comandante Rafael Riego, quien en 1820 logró que Fernando VII reinstalara la Constitución de Cádiz en el gobierno de España. ¿Cómo estaba afectando todo esto en la Nueva España? Para 1820 la lucha por la independencia llevaba ya 10 años. Muchas personas habían muerto por la causa y el ejército insurgente estaba debilitado. Sin embargo, con el triunfo de Rafael Riego en España y el establecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz, aparecieron sectores de la sociedad que no siempre estuvieron de acuerdo con el movimiento independiente, que se sumaron a la lucha. ¿Cuáles fueron los motivos para que estos grupos estuvieran a favor de la independencia? Bueno, vamos a ver aquí el alto clero, ¿no? Que estaba formado por las personas encargadas de la Iglesia Católica. No quiero perder mis privilegios ni mis bienes, porque tenía mucho dinero la Iglesia Católica. Me uniré a la lucha, así seré independiente de España y de su Constitución de Cádiz, que intenta quitarme el gran poder que tengo. Luego dice aquí los militares criollos: nosotros deberíamos ocupar los puestos más importantes del ejército. Si queremos seguir siendo un grupo dominante, necesitamos independizarnos de España y de sus nuevas ideas liberales. Esas eran las inconformidades, ¿verdad? Y lo expresaron así. El alto clero y los militares, que son estos, los sacerdotes y los militares criollos más importantes, se organizaron y comenzaron a reunirse en la iglesia de La Profesa, en la Ciudad de México. En estas juntas clandestinas, o sea, también en secreto, conocidas como, en su conjunto, como la Conjura de la Profesa. Así se llamaban esas juntas, la Conjura de la Profesa, porque la Profesa era una iglesia. Acordaron que buscarían la independencia para conservar sus privilegios. El militar elegido para dicha misión fue Agustín de Iturbide, cuyo primer objetivo era vencer a Vicente Guerrero. Iturbide deseaba vencer a Guerrero. Era líder de la resistencia insurgente desde 1818. O sea, en ese entonces, Guerrero era el que es el que estaba a cargo de la guerra de los insurgentes y quien había logrado mantener viva la lucha de independencia. Sin embargo, Iturbide no pudo acabar con el ejército de Guerrero. ¿Has escuchado la frase: si no puedes con el enemigo, únete a él? ¿Sí lo han escuchado, niños? Sí. Sí, ¿verdad? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Pues eso hizo Iturbide. No pudo combatir, vencer a Guerrero. Entonces, ¿qué hizo? Pues se unió a él. Y aquí vienen algunos diálogos. Durante muchos años luchaste en contra de nosotros. Ese es Guerrero. Y de la causa independentista. Y Iturbide le dice: sí, pero hoy quiero que seamos aliados para deshacernos del Imperio Español. Te propongo sellar este pacto con un abrazo, le dice Guerrero. Defendamos nuestra patria. No confío plenamente en ti. No estoy de acuerdo con todo lo que defiendes, pero me conviene estar de tu lado, ¿verdad? No estaba muy de acuerdo en algunas cosas, pero aún así se estaba uniendo a él. Unamos nuestros ejércitos
en uno que comparta los mismos objetivos, o sea, unir los dos ejércitos, unirlos para que se hiciera más fuerte un ejército y con más poder, ¿verdad? Más fuerte. El ejército trigante, sí. Entonces, el ejército se unió, ¿verdad? Se unieron los dos ejércitos y se formó uno que se llamó el ejército trigarante. ¿Por qué trigarante? Porque idearon una bandera con 3 colores. Dice, si el ejército de las 3 garantías, así se llamaba, significa religión, unión e independencia. Cada una representada con un color. Y de acuerdo, dice, de acuerdo, concluyamos el trato en un documento y firmaron y sellaron su huella en un documento donde se aliaron, ¿verdad? Se aliaron y se acabó la lucha entre ellos. De esa manera, Agustín de Iturbide se alió a Vicente Guerrero y ya formaron un solo ejército. El documento que selló los acuerdos de los dos, de Iturbide y de Guerrero, se llamó Plan de Iguala. Se lanzó el 24 de febrero de 1821. Ya habían pasado 11 años de 1810, ¿verdad? Ya habían pasado 11 años que inició la independencia. El plan incluía diversos principios y establecía un nuevo orden en la forma de gobierno. El ejército trigarante, así se llamaba ya el ejército, cuando ya se unieron, se llamaba ejército trigarante. Había vencido al ejército realista. ¿Quiénes eran los realistas? Los españoles, ¿verdad? Que se oponía a la independencia de la Nueva España. Así que después de la publicación del Plan de Iguala, Iturbide inició las negociaciones para pactar la independencia de México. Y aquí había algunos puntos en ese Plan de Iguala. Se declaraba la absoluta independencia del reino. Se establecía la monarquía constitucional como forma de gobierno. La constitución sería elaborada por diversas personas que integrarían cortes. Se declaraba la religión católica como religión oficial. Se mantenían los privilegios y las propiedades del clero, es decir, los integrantes de la iglesia. Se establecía que cualquier habitante del reino podía obtener el empleo que quisiera si lo merecía. ¿Sí? Entonces, hasta ahí terminamos con la explicación. Ahora vamos a iniciar con la última página que nos queda, que viene siendo la página 147. ¿Verdad? Vamos a terminarla de contestar para terminar con esta secuencia de historia. Voy a leer, pero antes que nada, aquí vamos a leer y van a subrayar ustedes. Maestra, en su página anterior, manden. ¿cuándo vamos a utilizar los libros del bimestre 5? Cuando no hemos evaluado el primero. ¿Cuál es? ¿Los libros del qué dijiste? Del bimestre 2, que diga. Ah, es que me dijiste 5. Pues hasta noviembre, mi amor. Bueno, vamos a empezar. A ver, Raúl, ¿me ayudas con el primer párrafo? Todo lo que ven subrayado, niño, subrayan ustedes, está en el comprendo de la página 146. Raúl, ¿me ayudas a leer con el primer párrafo, por favor? Hacia 1820, en España las cosas habían cambiado mucho. La autoridad del rey se había debilitado. Los liberales españoles restauraron la Constitución de Cádiz de 1812, la cual establecía la monarquía constitucional, la desaparición de la Inquisición, la abolición de los privilegios de la Iglesia, la derogación del pago de tributos, la libertad de prensa. Muy bien. Maestra, ¿puedo leer el siguiente? Sí, Carla, ¿me lees, por favor? Ay. Lo interior tuvo impacto en Nueva España. Con esa constitución, los españoles y criollos vieron amenazados sus intereses y lo buscaron la manera de consumar
la independencia. Uno de ellos fue el militar criollo Agustín de Iturbide, quien Iturbide. Iturbide en 1821 proclamó en Nueva España el plan de Iguala, donde declaró al virreinato como una monarquía independiente y mantuvo los fueros de la iglesia y el ejército. Muy bien. Carmina, ¿me ayudas con el siguiente párrafo, por favor? Para respaldar el plan, Agustín de Iturbide pactó con los grupos guerrilleros y formó el ejército trigarante, o de las 3 garantías: unión, religión e independencia, con tropas insurgentes y realistas. En febrero de 1821, Iturbide y Guerrero pactaron el fin de las hostilidades militares. Vicente Guerrero aceptó apoyar el plan de Iguala y se unió al ejército trigarante. Muy bien. A ver, ¿quién más? Héctor, ¿me ayudas, Héctor, por favor, con el último párrafo? El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. Con este hecho quedó consumada la lucha de independencia en Nueva España. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuándo terminó la lucha de independencia, niños? 1821. ¿Qué día? El 27 de septiembre. El 27 de septiembre. O sea, ya habían pasado 11 años con 17, ¿con cuántos? 17, empezó el 15 con 12 días. ¿Cuándo terminó la lucha? Sí. ¿Sí? Fíjense, para que nuestro país, para que nosotros fuéramos independientes, fuéramos libres, un país libre, y que se quitaran muchas injusticias que había antes, principalmente la esclavitud, ¿verdad? Y que había casi toda la gente era pobre, eran muy pocos los ricos, pero pues se quedaban con todo. Y la gente, la mayoría eran pobres y les cobraban muchos impuestos. Gracias a la independencia se quitaron muchos impuestos. Ahorita pagamos muchos impuestos también, pero antes eran más. Entonces no éramos libres, estábamos siendo gobernados por los españoles. Entonces, gracias a varias etapas duró esa lucha, pero lograron. Se logró el 27 de septiembre de 1821. El último fue el ejército trigarante, entró triunfante a la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, consumada, dice, con este hecho quedó consumada la lucha de independencia de la Nueva España. ¿Qué quiere decir consumada? Que ya acabada, que ya se acabó la lucha. Bueno, ahora vamos a responder. Maestra, ¿puede poner todo el texto? ¿Puedo qué, mija? Podría poner así, es que Sí, no. a ver, sí, ahí lo voy a dejar en la pantalla. Vamos a ir contestando la página 147. Eso que subrayaron les va a ayudar para responder la página 147. Bueno, voy a pasar lista mientras ustedes responden y ahorita checamos. Bueno, pues vamos a continuar con la sección de evaluación de matemáticas. Vamos a trabajar con algunos ejercicios para prepararnos para el examen de matemáticas. En la página 164 empezamos a realizar los ejercicios que estamos viendo en pantalla. El primero dice, lee las instrucciones y vamos a realizar lo que se nos solicita. En el número 1 vamos a unir con una línea el resultado. Está la operación y luego a la derecha está los resultados. Vamos a unir, pero ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que resolverlo, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo primero, niños? Es una suma ¿de qué? Decimal. De decimales. Muy bien. Vamos a realizarla primero
para saber todas las operaciones. Las 4 sumas que estamos viendo de números decimales, las vamos a resolver a un lado para encontrar el resultado y ahorita vamos a unir cada una con su resultado que le corresponda. Iniciamos con la primera. Vamos a ponerla en forma vertical. 20 enteros, 43 centésimos, más 20 enteros. ¿20 enteros qué? ¿Quién me lo lee? Yo terminé, maestra. 20 enteros. 43. Decimales. No, Decimales. no, 53 centésimos. tampoco, Decimales. no. Milésimos. Milésimos, porque son décimos, centésimos, milésimos. Si son 3 cifras, a ver, apagamos un micrófono que se oye una interferencia. Si son tres, acuérdense que si son 3 cifras después del punto pertenece a los milésimos. Si se acuerdan qué número tiene 3 ceros, el 1000. Si se acuerdan qué número tiene 2 ceros, el 100 y se llaman centésimos. ¿Qué número tiene un cero? 10 y serían los décimos. Vamos a realizar aquí la suma. Ahorita voy a invitar a algunos participantes. La segunda va a ser 5 más, 5 quiere decir 5 enteros porque no tiene decimales, más 9 enteros, 16 ¿qué? Décimos. No. Centésimos. Centésimos porque son 2 cifras después del punto. ¿Sí? Aquí a la derecha vamos a hacer la tercera. 35. Maestra, ¿qué página? 35 enteros. Estamos en la página 164. 35 enteros, ¿qué más? ¿Quién me lo lee? 5 35 enteros. 5 décimos. 5 décimos, muy bien. Vamos. Más 3 enteros. 3 enteros. ¿Quién me lo lee este? 3 enteros con 54 centésimos. Perfecto, muy bien. 3 enteros, 54 centésimos. Y la última sería... Ahorita voy a poner la última, no me va a caber. Bueno, vamos a hacer esas 3 por mientras. Aquí voy a poner la última, bueno, aquí arribita. Porque abajo no la van a ver. Yo terminé, maestra. Vamos a participar, maestra, en esta actividad. Sí, vamos a participar y vamos... Voy a mencionar a 4. Bueno, la primera suma me la va a realizar Valentina. Tengo que hacer en la pantalla, yo la puedo hacer en mi hoja y después contestarla. Como tú quieras. Y luego la unes. Bueno, vas a exponer el resultado de la suma y luego vas a buscar su significado y la vas a unir. La siguiente, la segunda suma me la va a hacer Dante. Yo ya lo contesté en el libro. La segunda suma, Dante. La tercera suma la va a realizar Ricardo. Antonella. Estas los que ya pasaron se van a repetir. Al final. Porque ahorita hay unos que no han pasado para nada. Y la cuarta suma me la va a realizar Brian. Ya los mencioné. Okay. Bueno. Ya le escribí. A ver, pon el resultado en la suma, mija. ¿Quién es ese?
Ya los 4 deben estar resolviendo las sumas. Bueno, ya que quedaron resueltos el primer ejercicio con las sumas de números decimales, vamos a pasar, borramos y pasamos a la actividad número 2. ¿Quedó alguna duda? No. En la actividad número 2 vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, encierra en un círculo las fracciones decimales y en un cuadrado las fracciones no decimales. ¿Cuáles son las fracciones decimales, niños? Tienen A ver, punto. Las que tienen cero. Las que tienen números después del punto. Pero yo no veo Las puntos que, aquí. muestra las que tienen 10, 100 y 1000. ¿Quién? Muy bien. A ver, Técnicamente las las que que tienen tienen 10, 100 y 1000. ¿En dónde? ¿En el numerador o en el denominador? El denominador. Perfecto, en el denominador, que tiene 10, 100 o 1000 o 10,000, ¿verdad? Puede ser. En la parte de abajo, esas van a encerrarlas en un círculo. Y las que no, pues van a encerrarse en un cuadrado. Voy a nombrar, son las que van a encerrar en un círculo, son 5. Voy a nombrar a 5 niños que me van a participar, ¿está bien? A ver. Jesús David. Mande, maestra. Vas a hacer una, mi amor. Jesús David. La primera. Yo terminé, maestra. Jesús David. No, la que sea, pero deben de ser 5. Pon una. Va a ser Sebastián, otra, la segunda. Váyanlo haciendo en su libro también ustedes. Yamal va a ser la Ya lo tercera. Ya terminé. La cuarta, yo. Yarek va a ser la quinta. Ah, no, Yarek va a ser la cuarta. La quinta. Yarek y Mariana va a ser la quinta. Mariana la quinta. Son las fracciones decimales, las que tienen de denominador el 10, el 100 o el 1000. Muy bien, ya está la primera. Muy bien, Sebastián. Son 5 niños, ¿ya las debieron de haber hecho? Es rápido esto. A veces pasa eso. Bueno, niños, entonces ya terminamos con la actividad número 2. Guardamos silencio, por favor. Entonces, hay que recordar siempre que las Maestra, ¿puedo fracciones ir al baño? decimales, sí, hay que recordar que siempre que las fracciones decimales tienen como denominador el 10, el 100 o el 1000. Y las ¿Está dos bien? y las Y no son las que decimales de están otro número. encerradas en un círculo. Y O las más que no, fracciones maestra. no decimales pueden tener cualquier otro número de denominador que no sea ni 10, ni 100, ni 1000. ¿Está bien? Muy bien, Pero- vamos a continuar. Bueno, aquí vamos en la actividad número 3, vamos a sumar. Estamos viendo 3 vasos de agua. Uno está hasta la mitad, dice medio litro. Cada vaso se llena con 1 litro. Entonces el primero es medio litro. Más el siguiente vaso es 0.25, que viene siendo ¿cuánto? 0.25 de litro. 150. 250 o en fracción. O sea que un cuarto. Un cuarto también puede ser, muy bien, porque son equivalentes. Y al final van a poner el resultado en mililitros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para sumar esta fracción con este número decimal? Vamos a convertir el número decimal a fracción. Perfecto. El 1/2 lo vamos a convertir en número decimal. ¿Cómo lo podemos convertir, niños? Dividiendo. El número de arriba, que es el numerador, va dentro de la casita. 1 entre 2. Y empezamos a realizar la división. El 2, ¿cabe en el 1? No.
No, Se ponemos un cero cero. arriba, ¿verdad? Agregamos un punto y un cero. ¿Qué hago con el punto? Los estoy primero. Lo subo. Y aquí es obvio que me va a desaparecer, ¿verdad? Bueno, lo voy a tachar. Va a desaparecer. Ahora, el 10, ¿cabe en el 10? El 2, ¿cabe en el 10? Sí. ¿Cuántas veces? 5. 5 veces. 5 por 2, 10. 10. 10. 10. Para 10 o 10 menos 10, 0 y 0. ¿Cuánto fue el resultado? 0.5. Ahora sí, ya que tenemos el número decimal 0.5, lo vamos a sumar con 0.25, ¿verdad? Y el resultado va a ser el siguiente. Sumamos 0.75. 5 más 2 son 7 y se baja el punto y 0. ¿Cuál fue el resultado? 0.75 décimos. Centésimos. No, pero no se dice 0.75. ¿Cómo se lee? 75 Décimos. décimos. 75 centésimos. Centésimos. 75 centésimos mililitros, ¿de verdad? O sea, casi un litro. ¿Sí quedó claro, niños? Sí. Vamos a realizar la actividad número 5 de la página 165. A partir de la siguiente recta numérica vamos a elegir la opción que completa correctamente el enunciado, ¿sí? El enunciado dice, el punto A corresponde al valor que, a ver, el punto A, ¿en qué está? ¿En un medio? ¿En un cuarto? 3 octavos. ¿O en 3 octavos? Son 3 Tres octavos. Sí. Según yo son octavos porque Hasta aquí es un entero, ¿verdad? Hasta aquí. Ahí está marcado el entero. ¿Verdad? Bueno, ¿en cuántas partes está dividido el entero? pues, no está toda la recta. No, hasta el 1. En cuartos. En 4. Es el primer Entonces, cuarto. el segmento donde se encuentra la A está partido por la mitad. Entonces vamos a partir todos los segmentos por la mitad. Y se van a convertir en octavos, ¿verdad? Porque ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿en dónde se encuentra el punto A? 3 octavos. En 3 octavos, muy bien. Ahí ¿Ves? está. Te dije. Muy bien, Raúl, tienes razón. Ahora el punto B. 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Por qué 3 cuartos? Porque sería aquí 1, 2, 3 y aquí 4 cuartos. 3 cuartos. El último es 8, ¿cómo se llama? 9 octavos. ¿Por qué 9 octavos? Porque ya teníamos, ¿verdad? 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 octavos. 9 octavos. Muy bien. ¿Sí lo entendieron? A partir de mañana vamos a realizar igual esos ejercicios, pero los vamos a estar realizando en el cuaderno. Sí, sí, entendí. Para practicar más. Ahora nos vamos a la actividad número 6. Aquí tenemos un polígono, ¿verdad? Una figura y vamos a rodear la respuesta. Dice que la observemos. Esta figura geométrica no es un ¿qué? Poliedro No es un regular. sólido. No es un Poliedro sólido. regular. No, sí es un poliedro. No es un poliedro regular. ¿Por qué no es un polígono regular? Poliedro. ¿Por qué? ¿Por qué no es un poliedro regular? Porque no tiene todos los lados iguales.
Perfecto, porque los poliedros regulares tienen todos sus lados o todas sus caras iguales. Entonces, no es un poliedro regular. Muy bien. Si es un prisma y si es un sólido. Entonces, ahí está pidiendo que no, el que es falso. ¿Ya me entendieron? Siguiente, la cara superior. ¿Qué es? Esta cara, la parte de arriba, esta. Pentágono. ¿Por qué es un pentágono? Porque tiene 5 lados. Porque tiene 5 lados, ya sean regulares o irregulares. Pero mientras tenga 5 lados se va a llamar pentágono. Muy bien. Perfecto. ¿Sí entendieron? Sí. Bueno, niños, hasta aquí vamos a dejar lo que es la clase de matemáticas.